En ese sentido, no es cierto que exista un conflicto entre la libertad y la prevención, no hay conflicto. Hay una cuestión absoluta ya definida: el hombre es libre, y es libre para decidir, y no necesita estar informado, porque la libertad de decidir es la libertad del ser humano, y el ser humano decide como quiere decidir. Porque hemos decidido de esa manera. Cuando decimos, es que el hombre debe decidir únicamente cuando esté informado, estamos condenando a 80 millones de mexicanos para que no decidan. ¿Por qué? Porque no están suficientemente informados. Pero sí van y votan. Y permiten que, parece ser que funcionarios no muy bien informados ni muy bien leídos sean los que tomen estas decisiones. Disponemos de 2 minutos para terminar. Terminamos con los 2 minutos. Yo propongo, y lo vuelvo a plantear, lo mismo que decía. Lo que debemos concluir aquí es que se deben armonizar todas las leyes secundarias, inclusive porque saben que la prohibición de la marihuana está en la ley de salud, la penalización de la marihuana está en la ley de salud, artículos 345, 46, 48, 49. Deben armonizarse estas leyes secundarias para estar de acuerdo con la Constitución, y ahí deben concederse todos los derechos y las libertades que se le habían negado a los mexicanos antes de la reforma constitucional del 2011, porque apenas la reforma constitucional del 2011 se puso al día con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Andamos 70 años atrás. Entonces, hay que aplicar, simplemente hay que aplicar la Constitución. Simplemente hay que aplicar la Constitución. Muchas gracias. Le agradecemos, maestro de la Rosa, su participación, y le pedimos ahora que inicie con su presentación la doctora María Teresa Almada. Es una que dice ahí Tere Almada, está en ese. Bueno, voy a hacer un abordaje quizá un poco distinto. Yo soy doctora en Ciencias Sociales y la mayor parte de mis trabajos han sido desde la sociología y la pedagogía. Soy maestra investigadora aquí de la UACJ y además dirijo una asociación civil que tiene muchos años que trabaja con jóvenes de zonas marginadas. Y bueno, lo primero que habría que decir es que desde lo que se conoce de las diferentes culturas no ha existido esto que hoy se pretende imponer como un modelo, que es un mundo sin drogas. Es decir, todas las sociedades, todas las culturas ha habido el uso de sustancias psicotrópicas, y que en ese sentido la historia de las drogas pues es tan antigua y universal como la historia de la humanidad. Y la idea de prohibir, si bien tiene algunos antecedentes en algunas regiones del mundo, fundamentalmente se impone a principios del siglo XX desde los Estados Unidos. Y bueno, ahorita que el doctor preguntaba cuáles fueron los motivos, pues lo que parece ser es motivos racistas, ¿no? Es decir, estamos en los años de la inmigración, del inicio de la inmigración mexicana, y bueno, la marihuana, los principales consumidores eran mexicanos, la prohibición del opio estaba más destinada a los chinos, en fin, hay pues muchos motivos históricos pues que se asocian con esto. Las farmacodependencias son una construcción social, es decir, que dependen del contexto en el cual consumir drogas adquiere un determinado significado. Y bueno, lo que uno se tendría que preguntar es por qué sustancias cuyo consumo o cuya producción data de miles de años adquieren una relevancia social y política en los últimos años. Es decir, por qué en las últimas décadas, por qué plantas como la coca, que fue utilizada ancestralmente para
producir la estabilidad del cuerpo en zonas alturas de más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, en las zonas andinas, ahora adquieren esta importancia económica, social y política. Y bueno, aquí creo que el error, y ahí sobre eso voy a tratar de plantear el resto de la exposición, es que aquí hemos equivocado el foco, es decir, que el poder se le ha dado a las sustancias más, y que esto ha producido una invisibilidad de los sujetos y de los contextos en los cuales consumir drogas adquiere significado. Lo primero que tendríamos que reconocer es que a casi 50 años del inicio de esto que se ha denominado la guerra contra las drogas, esta política ha fracasado brutalmente. Si lo vemos por sus datos, por sus resultados, como debe ser evaluada toda política, el consumo se ha incrementado notablemente y no solo eso, los resultados son tremendamente negativos en todos los sentidos. Pareciera incluso que en esta guerra contra las drogas importa más la guerra que las drogas. Es decir, ha producido procesos de militarización, de incremento de la producción de armas, y entonces ya tendríamos que ver los datos en relación a qué es más rentable o qué ha producido más ganancias, si las drogas o el combate a las drogas en términos de la industria militar. También ha tenido grandes costos económicos, sociales, políticos y humanos, como ya se mencionaban anteriormente aquí en la mesa, la corrupción del sistema político y judicial, un incremento de la violencia y la criminalidad, la destrucción de sistemas de regulación social, que esto era lo importante en el consumo cultural de las drogas, que las drogas se consumían, pero se consumían bajo la regulación de los sistemas comunitarios. Y también en términos ecológicos, esta política de guerra contra las drogas ha generado un verdadero ecocidio en las zonas productoras sobre las cuales se ha aplicado indiscriminadamente insecticidas y todo este tipo de sustancias. Esto se basa principalmente en la política norteamericana del cero tolerancia, es decir, esta idea impuesta por un país que consume más del 50% de la droga del mundo. Este ideal de un mundo sin drogas, como ya lo decía, es algo que no ha sido logrado por ninguna cultura, y es un paradigma donde pareciera ser que la consigna es: todos los sujetos en todo momento de su vida deben abstenerse de consumir cualquier sustancia definida como ilegal. Es decir, no distingue condiciones, procesos, y bueno, es aplicada indiscriminadamente para excluir a poblaciones, por ejemplo, de las escuelas, en donde no se distingue un consumidor experimental de un adicto, y donde todo pareciera ser como una ruleta rusa de que al que atrapen consumiendo, pues es el que queda excluido, ¿no? Es también una consigna irrealizable para un creciente número de nuestros jóvenes, y bajo esta campaña, esta consigna de "Di no a las drogas", que adquiere un carácter casi de imperativo moral, se asume que la mayor parte de los sujetos pueden vivir sin consumir drogas. Y bajo esta idea moral se plantea que quien consume drogas se contamina a sí mismo y consume a la sociedad. Es decir, el paradigma de la exclusión de los farmacodependientes. Y bueno, lo que quisiera pues es poner en duda este paradigma, empezando por su mismo origen del país que lo propone y las consecuencias a su interior. Adelante. No, sí hay. Bueno. Boicot. Entonces, el tema hoy es si el problema el incremento del consumo de drogas ha ido en aumento
Y nosotros encontramos hoy que las condiciones de sufrimiento para la mayor parte de la población han ido en aumento. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué lleva a las personas a buscar sustancias, el uso de las sustancias? Y en eso difiere un poco con los planteamientos anteriores en relación a las decisiones racionales, porque creo que hemos confundido, y ese es uno de los problemas, basado nuevamente en el modelo norteamericano del rational choice o de la elección racional, esta idea en donde se plantea que la prevención es igual a información. Es decir, como si tener información fuera suficiente. Yo traía ahí algunos cuadros de algunas investigaciones, de una investigación que hice sobre adicciones, un diagnóstico aquí en Ciudad Juárez en el año 2011, donde prácticamente había un nivel de inicio en el tema del consumo diferenciado. Había a ver si me puedes poner eso en la mina. Bueno, eso ahorita volvemos, es que ya me salté. Las gráficas. Bueno, vamos un poquito atrás. Primero, la que sigue, ahí. Más adelante, no, ya seguimos hacia adelante, pero adelante, adelante. Sí, primero decir entonces, antes de lo que estaba, que partimos de una idea en donde la dependencia es inherente a la condición humana, es decir, los seres humanos somos dependientes desde nuestro nacimiento y tenemos dependencias en muchos sentidos, no solo en relación a las sustancias. Y de alguna manera uno de los pilares de la construcción de la identidad es la condición de dependencia. Y entonces, en contextos como los que estamos viviendo, tan brutales, de tanto abandono, violencia, en donde el consumo de sustancias ha incrementado, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez se incrementó significativamente después de los años de violencia, en parte como respuesta a ello. Y entonces incrementamos los niveles de sufrimiento humano y por otro lado colocamos un modelo de cero tolerancia frente al consumo y eso nos está generando una gran contradicción. Adelante. Adelante, voy a saltar. Entonces, creo que tenemos que cambiar el foco. Si en la tipología clásica de los modelos de intervención se ha enfatizado demasiado sobre la reducción de la oferta, bajo la idea que reduciendo, que será la consigna de Felipe Calderón, que reduciendo la oferta en las calles se reducía el consumo. Sin embargo, las investigaciones nos dicen otra cosa y creo que se ha enfocado muy poco, basta ver los presupuestos que se asignan a eso, a la reducción de la demanda, es decir, a la prevención, al tratamiento y a la reducción de daños, que por primera vez ha sido incorporada en la norma oficial mexicana, que se había resistido muchísimo, sobre todo por la influencia norteamericana, asumir la idea de la reducción de daños como una estrategia importante en el trabajo con las adicciones. Adelante. Entonces, este es el cuadro que les decía, de esta investigación, prácticamente entrevistando consumidores de todos los niveles socioeconómicos, la marihuana es la única droga que permanece prácticamente constante en todos los niveles. Obviamente la calidad de la misma es muy distinta en los diferentes niveles socioeconómicos, pero es una droga que prácticamente permanece, es transversal pues a todas las clases sociales. Adelante. Y bueno, esto un poco en la idea de los sujetos informados y racionales, en la investigación que yo hice había un patrón diferenciado de inicio del consumo de acuerdo a la edad. El promedio de edad de inicio en la clase baja es de 12 a 14 años y había un pequeño grupo de población altamente precarizada de 7 a 11, que el consumo había iniciado entre los 7 y los 11. Entre las clases media y alta, la edad de consumo de inicio era entre 15 a 20. Casi la mayor parte de los consumidores declaran que el inicio del consumo había sido en base a personas cercanas, como amigos, hermanos, primos en la casa. Es decir, que no es ese imaginario de un vendedor malvado que está en la esquina esperando, sino que realmente hay una naturalización que tiene que ver con la propagación de la oferta y de la vida, la naturalización del consumo. Adelante.
Entonces, creo que algunas ventajas en el sentido de legalizar, se podría regular el mercado y su calidad, se pagarían impuestos, y se podría avanzar, que eso a mí me parece fundamental, hacia una menor criminalización de los consumidores. Porque el problema que tenemos hoy es que aunque no está penado el consumo, a nuestros jóvenes los detienen todos los días, traigan o no traigan algún cigarrillo, pero si traen algún cigarrillo, seguro. Entonces, y en ese sentido, el consumo de todos modos se ha venido incrementando, con lo cual los argumentos en contra me parecen bastante débiles. Pero en cualquiera de los casos, me parece que la propuesta debe ir acompañada de una nueva política de drogas que priorice la reducción de la demanda, y sobre eso quiero apuntar en la última parte de la exposición. Contamos con 2 minutos para Sí, es decir, primero partamos de la idea de que la farmacodependencia no puede eliminarse de las comunidades ni de las sociedades, y que en ese sentido es urgente la puesta en marcha de una estrategia de prevención y rehabilitación para detener la demanda de esta y de muchas otras drogas. Adelante. No, pues no vuelvo a usar PowerPoint. Bueno, en resumen, el tema para mí no se centra solamente en la legalización de la marihuana. Creo que la legalización de la marihuana es prácticamente inevitable, pero creo que la política de drogas tiene que ser abordada en su conjunto. Es decir, que aún legalizando la marihuana y con todas las ventajas que ya se han expuesto aquí, necesitamos una nueva política de drogas que considere las condiciones de los consumidores y que deje por la vía de los hechos y que ofrezca alternativas de prevención realmente importantes, y también en relación a la rehabilitación. Yo les podría decir que en Ciudad Juárez no conozco un solo espacio de rehabilitación real en términos de opciones, entonces ni siquiera tenemos alternativas frente al consumo. Gracias. Agradecemos a la doctora María Teresa Almada su participación y le pedimos al maestro Óscar Altamirano inicie con su ponencia con una breve semblanza de su… Lo primero es un reclamo, me los dejan al último ya cansados. Así que, en fin, Óscar Altamirano Piña, soy profesor de la Universidad de la UACJ. Doy clases de Derechos Humanos, de Argumentación Jurídica y de Ética Profesional. Y adicionalmente me dedico al litigio, a los juicios, pues, principalmente en materia penal, en materia de amparo y materia familiar. Como yo ya sé que ya pasaron un buen rato escuchándonos y muy buenas participaciones, yo voy a tratar de ser rápido con la lectura del texto que tengo aquí, esperando alcanzar los tiempos que están señalados. Y lo primero que voy a hacer es señalar una pequeña precisión metodológica. En esta participación que estoy compartiendo, voy a utilizar los textos de 3 autores. Básicamente voy a utilizar textos de Javier Saldaña que tienen que ver con los conceptos clásicos que marcan la diferencia entre el pensamiento teórico y el pensamiento práctico. Enseguida voy a utilizar algunos conceptos de un autor de Torreón, Coahuila, que se llama Mauricio Beuchot, para tratar de esbozar los extremos en los que se mueve la hermenéutica actual a fin de establecer un marco límite de la reflexión sobre la problemática que se plantea, y finalmente acudiré a los textos de Carlos Mazzini Correas, un argentino, para esbozar lo que podría ser un criterio de búsqueda de respuestas a la problemática sobre la que se reflexiona. Estos 3 autores podríamos ubicarlos dentro de la corriente de reflexión filosófica denominada del realismo clásico. Bueno, enseguida permítanme plantear el problema. Tomo literalmente una de las preguntas planteadas en la convocatoria de este foro. La pregunta es: ¿debe mantenerse la prohibición o es preferible regular la marihuana? A partir de esa pregunta es que hago yo mi colaboración. Pero antes de entrar de lleno, permítame acotar el sentido de esta problemática. No es la finalidad de esta participación el proponer una respuesta afirmativa o negativa a alguno de los extremos de esta pregunta que he planteado. Me parece que las condiciones de reflexión en las que se encuentra la sociedad respecto a esta problemática no permiten llegar todavía a una respuesta final a esta pregunta. Estoy en el supuesto de que se requiere un proceso de reflexión, y si acaso esta reflexión ya ha iniciado, no ha concluido. Por decirlo de otra forma,
no se han construido todavía las premisas necesarias que permitan llegar a una conclusión definitiva. No obstante, como resulta evidente, la problemática sí plantea una disyuntiva que debe resolverse en algún momento de la reflexión. Sin embargo, resulta necesario ubicar el espacio en el que se mueve la reflexión que yo propongo en torno a esta disyuntiva. Es claro que desde el pensamiento del realismo clásico, el planteamiento del problema, es decir, la disyuntiva a la que me refiero, se ubica en el ámbito de la reflexión práctica, y esto tiene su alcance y su consecuencia. Es decir, la búsqueda de solución a la disyuntiva constituye una búsqueda de razones para la acción. ¿Cuál acción? ¿La de regular o la de prohibir el uso de la marihuana? Este factor práctico de la problemática es una delimitación posible de entre muchas de la reflexión que podemos realizar en torno a este problema. Sin duda, y en su momento va a ser necesario, ya lo hemos escuchado más de una vez, necesitamos reflexionar en el campo de lo teórico, diverso de lo práctico, realizando múltiples descripciones en diversos niveles de profundización acerca de la marihuana. Pero este no es el fin de la reflexión que propongo. La reflexión que pretendo compartir en este espacio se ubica en el campo de la reflexión práctica, es decir, en el campo de la búsqueda de razones para la acción, donde lo que importa no es el objeto de la acción, sobre el que podríamos teorizar describiendo sus elementos y componentes primarios y secundarios, o como diría algún filósofo, analizando y descubriendo su sustancia y sus accidentes, sino que el interés se centra sobre las razones que las personas pueden tener para actuar sobre o con el objeto de la acción. Es decir, se trata de reflexionar sobre el campo de la ética como antesala de las respuestas que incluso jurídicamente se podrían plantear para el uso de la marihuana. No obstante, reitero que no es mi deseo el formular una respuesta definitiva a la disyuntiva que he tomado como materia de esta reflexión, sino, como se verá más adelante, esbozar un posible marco delimitador de las respuestas que se pudieran ofrecer. Para este trabajo, he planteado pues ya un primer límite, que es la diferencia entre el conocimiento práctico y el conocimiento teórico que tiene su alcance. Ahora pretendo marcar un segundo elemento delimitador de esta reflexión, y para eso acudo a los textos de Mauricio Beuchot, que es un filósofo mexicano originario de Torreón, que por cierto tiene una producción de libros espectacular y ha formulado una metodología muy sencilla para abordar los más graves problemas de nuestra sociedad. Él la llama hermenéutica analógica. Para llegar a su construcción, Beuchot tiene en consideración que la época contemporánea, denominada posmodernidad, está marcada por la hermenéutica, construido en los últimos años, sobre todo por Gadamer, Batimo, con antecedentes en Heidegger y en algunos otros filósofos. Según Beuchot, la hermenéutica es el arte o ciencia de interpretación de los textos, disciplina con la que se trata de comprender lo que dice un texto. Y texto puede ser un escrito, una o varias acciones, un objeto y hasta un sujeto. Es decir, la hermenéutica trata de la lectura interpretativa de la realidad entendida como texto. Dice Beuchot que en el ejercicio de esta disciplina se pretende comprender y contextualizar el texto al que se enfrenta, y en ese acto ocurre la pregunta interpretativa, que a su vez requiere una respuesta igualmente interpretativa, la cual se debe comprobar mediante una argumentación interpretativa. ¿Qué quiere decir esto con respecto a nuestro problema? Que frente al fenómeno de la marihuana, podemos asumir una actitud hermenéutica, es decir, una actitud interpretativa, y que para ello podemos formularnos preguntas interpretativas como la disyuntiva que constituye el problema que hemos contemplado como objeto de esta reflexión. De acuerdo a Beuchot, estamos frente a un fenómeno que requiere interpretación y su respuesta será necesariamente interpretativa. Sin embargo, para el autor lagunero, las diferentes respuestas que se pueden dar pueden caer en dos extremos. Las respuestas interpretativas pueden ser, por un lado, univocistas, o por otro lado pueden ser equivocistas, y ambos, uno es el extremo del otro. En la univocidad, dice Beuchot, encontramos un solo significado válido del objeto que se interpreta. En la equivocidad hay muchos y múltiples significados y todos ellos válidos a la vez. Si lo trasladamos a nuestro problema, encontramos que desde la univocidad, la respuesta a la problemática disyuntiva que nos hemos planteado sería la total y absoluta prohibición, es decir, una sola respuesta válida, por lo que el resto de las posibilidades serán inválidas. Así, no hay otra alternativa que la total prohibición de la marihuana. En cambio, para la equivocidad, la interpretación es múltiple y todas son válidas, por lo que la respuesta a nuestro problema también es múltiple y diversa, lo que significa la total y absoluta permisividad del uso de la marihuana. Ambos casos son extremos e intolerables uno para el otro.
razón por la que dice Beuchot, debemos encontrar un punto medio que nos permita alcanzar el equilibrio. Es esta la razón por la que piensa que el pensamiento analógico, específicamente la dinámica de la hermenéutica analógica, es una buena alternativa. Y desde la hermenéutica analógica es posible encontrar más de una interpretación válida contra el univocismo, pero no todas válidas. Y no todas son válidas en el mismo sentido y en el mismo grado. Esto es contra el equivocismo. Se trata de no caer en la cerrazón rigorista del univocismo ni en la apertura incontenible del equivocismo, planteando desde la hermenéutica analógica más de una interpretación válida, pero a sabiendas que es posible jerarquizarlas a partir de la literalidad del texto, de manera que podamos saber cuándo una interpretación se aleja del texto y cuándo ya es francamente equivocada, errónea o inválida. En este ejercicio de reflexión desde la hermenéutica analógica se parte de un texto, es decir, de un elemento objetivo que debe ser interpretado y cuya interpretación puede tener diversas alternativas, pero que es el mismo texto el que nos permite saber cuál de las diversas interpretaciones válidas es la más cercana a la verdad o a la falsedad, a la validez o a la invalidez. Pero entonces, la disyuntiva ya no es tan simple, pues no está construida en dos extremos que no se tocan, prohibir o regular, sino que existe una tercera opción que involucra la necesidad de valoración, precisamente para determinar su mayor validez. Esta tercera opción obliga a tener en consideración la necesidad de plantear un criterio desde el cual se realizará la validación. Pero, ¿cuál es ese criterio desde el cual se puede valorar la validez de la prohibición o de la regulación o de una tercera opción? Esta exigencia crítica nos obliga a buscar una respuesta que no esté en los extremos del univocismo ni del equivocismo, es decir, que sea una respuesta analógica. Si es así, debemos encontrar entonces, antes que la solución a la disyuntiva, un criterio que nos permita elegir con verdad y objetividad las respuestas válidas. Y será bajo ese criterio que se podrán jerarquizar las múltiples respuestas, eligiendo aquellas que estén acordes con dicho criterio, lo que permitirá construir una respuesta ubicada en el punto medio, un punto en el que los extremos se toquen, pero que no se confundan. ¿Cuál es ese criterio? El pensamiento clásico realista nos podría ayudar a encontrar una respuesta a esta pregunta, si tenemos en consideración la finalidad última que se busca alcanzar al ofrecer una respuesta a la disyuntiva planteada. No cabe duda que las respuestas que pudieran dar a la problemática disyuntiva planteada, tanto el univocismo como el equivocismo, tienen como objetivo último a la persona humana. La prohibición busca proteger y la total permisividad busca liberar. Y en ambos casos podemos afirmar que buscan la realización del individuo, aun cuando sea por caminos extremos que nunca se tocan y que incluso generan confrontación. Sin embargo, la contrariedad que los caracteriza los hace incompatibles y por lo mismo excluyentes. Y la experiencia nos indica que la elección de una implica la exclusión del otro y eso las hace inelegibles. Pero entonces, el criterio que ambas posiciones utilizan pasa por una cierta concepción del hombre que está marcada por su propia tendencia univocista o equivocista. Y esta concepción del hombre no lo vamos a analizar en este espacio por razones obvias de tiempo. Lo que indica que es necesario encontrar un criterio que no esté marcado por una de las dos tendencias, dado el resultado que se obtiene, pero que al mismo tiempo tenga como propiedad la validez, el consenso y sobre todo la objetividad. Esta última propiedad que permitirá que no sea fácilmente reconducido de nuevo a la univocidad ni a la equivocidad. Dicho criterio ya se encuentra formulado jurídicamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su sexto considerando, dentro del preámbulo, y dice textualmente: considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Tenemos 2 minutos para concluir. El criterio al que nos referimos tiene la capacidad de superar el univocismo y el equivocismo ético-jurídico. Tiene múltiples facetas señaladas en el texto en cita, a saber, los derechos fundamentales del hombre, la dignidad, el valor de la persona humana, la igualdad de derechos, el progreso social y el concepto más amplio de libertad. Estos conceptos, decimos, los podemos reunir en uno solo, le llamamos dignidad humana. Pero el concepto de dignidad no es abstracto, se refiere
a todas aquellas formas específicas, únicas, exclusivas del hombre con el que el hombre puede vivir siendo hombre. Eso es lo que conocemos los derechos humanos. Si nos atenemos a la dignidad, encontraremos las posibilidades que necesitamos para resolver esta disyuntiva que nos plantea entre un extremo y otro que son excluyentes entre sí. Necesitamos un criterio objetivo. Por supuesto, hace falta más reflexión sobre la dignidad humana para determinar qué es esto de la dignidad y cómo es que la dignidad no es un derecho, sino que fundamenta los derechos. Y entonces encontraremos un caminito, me parece a mí, objetivo de solución a la disyuntiva que yo he planteado. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportaciones al maestro Altamirano. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Primero le pregunto al panel, ¿tienen alguna pregunta, alguno de los panelistas? Mande usted. ¿A otros panelistas? ¿Alguno quisiera? Al licenciado Juan Alvarado, al doctorante. Adelante. Juan Alvarado. Y es básicamente tratando de encontrar un punto de arranque a esta solución que nos plantea respecto de la información. Lo dijo, y le pido por favor que me diga si me equivoco, que la bioética no parte del deber ser, sino parte del deber ser, de dónde parte y a dónde va. Esa sería mi pregunta. La concepción de la teoría bioética y es cuando se parte de un deber ser o de una filosofía moral, se asume que hay un momento en el cual conocemos con anterioridad las soluciones óptimas para momentos inéditos y para momentos futuros de los cuales desconocemos las características endémicas que se suscitan en ese evento que todavía no conocemos. Por lo tanto, no puede partir de un deber ser a priori y pretende encontrar la carga axiológica del sujeto en turno, de los actores en turnos, las identificar dentro del contenido del que habla, qué es lo que considera valioso, exponerlo ante terceros y exponerlo ante un mundo, ante quien debe de tomar la decisión, porque si no, de lo contrario no sería bioética, sería biomoral. Entonces, como no hay posiciones verdaderas con B mayúscula y sabemos cuáles son, que pensar que se tiene la razón es el inicio de un fundamentalismo o un dogmatismo, es preferible identificar que un modelo metodológico que se construye de los datos presentes puede llegar a dar la fuerza de la razón de la elección que se esté tomando en ese momento contextual. Entonces, esto es una propuesta en cuanto al hecho de no puede partir de un deber ser a priori de una situación de la cual desconozco las condiciones endémicas. Y tal vez en un momento determinado se busca un portafolio de alternativas para quien tenga la potestad de decidir, elija esta alternativa en función de que él tiene esa potestad de elegir.